Antes de ver este video, te invito a que te suscribas a mi nuevo canal secundario que acabo de abrir con mi novia. Es un podcast muy interesante donde hablaremos de cómics, películas y muchísimas cosas. El canal se llama Los Hijos de la Fuerza, así que después de ver este video te espero allá. El link está aquí abajo en la descripción. Hey, hola, ya saben quién soy. Quizás se estén preguntando por qué este video tiene este aspecto. Bueno, la realidad es que hoy haremos un viaje en el tiempo al año 2022, año en que dio a luz una de las mayores franquicias de superhéroes y que hasta la fecha es amada por todos los fans. Y ahora que el Spider-Verse está cada vez más cerca, platicaremos la historia de cada una de las arañitas heroínas. Bienvenidos amigos a Las Curiosidades, Easter eggs y lo que no viste de Spider-Man de Sam Raimi. Y al final son 3 Hollands. Hasta este punto, yo creo que debes de conocer esta historia. Sin embargo, aquí la tienes de nuevo. Peter Parker, un joven preparatoriano que vivía en Queens y que sufría de bullying y que estaba enamorado desde muy pequeño de esta hermosa joven llamada Mary Jane Watson. En los cómics, Peter no conocía a Mary Jane desde pequeño. Sin embargo, la tía May le organizó unas citas ciegas a Peter donde salieron brevemente. El primer amor de Peter Parker fue nada más y nada menos que Gwen Stacy, pero no fue hasta el trágico final de Gwen que Peter anduvo con Mary Jane. El camión deja a Peter, pero cuando este lo alcanza tenemos una falla en la Matrix. Afuera podemos apreciar algunos arbolitos y algunos autos, pero cuando este se sube desaparecen. ¡Wow! El grupo se dirigía a una excursión al electromicroscopio más avanzado del litoral del este, y es ahí donde vemos al mejor amigo de Peter llamado Harry Osborn y a su padre Norman Osborn. En los cómics, Harry comenzó odiando a Peter y fue mejor amigo de Flash. Él anduvo primero con Gwen y al ver que solo era un chico tímido que se preocupaba por su tía, despertó en él una luz de generosidad convirtiéndose en su mejor amigo. Su madre, Lyman, muere de una enfermedad quedando huérfano, haciendo que su padre tome una actitud fría hacia él, lo que hace que Harry busque siempre su aceptación, pero sobre todo su cariño. Y aquí tenemos otro error en la Matrix provocado por esta chica pelirroja que aparece en varios puntos, o no sé, a lo mejor es una mutación de teletransportación. En ese lugar se experimentaba con arañas. Se nos muestran que cada una de ellas poseen habilidades únicas, así que manipulando su genética se crearon unas que compartían su ADN como sus habilidades. Resulta que una de estas arañitas andaba de traviesa y se escapa, mordiendo a Peter mientras andaba de pervertido tomándole fotos a Mary Jane. ¿Sabías que en realidad esta fue una viuda negra pintada con acuarelas? Además de que en la pantalla podemos apreciar las habilidades que Peter obtendría después de ser mordido, como telaraña resistente, sentido arácnido, salto, velocidad, entre otras cosas. En los cómics, la araña que muerde a Peter solo fue expuesta a radiación en una exposición científica. Norman Osborn es fundador de la famosa empresa conocida como Industrias Oscorp. Esta compañía se especializa en la industria de armamento de defensa como Hammer y en su momento Stark Industries, solo que ellos se basan más en la experimentación biológica. Norman les presenta un planeador y un exoesqueleto para un mayor desempeño en batalla. Sin embargo, el gobierno no le interesa esa propuesta. Y es que ellos buscaban un potenciador humano, algo así como un suero de super soldado, y es que después de muchos años todos buscan perfeccionar a su gente como lo hicieron con Rogers. El Dr. Storm le dijo al general que el experimento biológico a través de vapor experimentaba fallas en pruebas con roedores como exceso de ira y violencia, pero con un aumento de fuerza. Norman no era del agrado del general, así que de no haber potenciales humanos en 15 días, le retirarían los fondos otorgándoselos a Quest, la competencia. En los cómics, el Dr. Mendel Storm es un supervillano de alias Robot Master, y fue el creador del potenciador llamado Fórmula Verde, experimento que convirtió a Norman en el famoso Duende Verde. Tiempo después fue detenido por Spider-Man y al morir por un infarto regresa a la vida en forma de cyborg. Peter vivía con sus amados tíos, Ben y Mary Parker, al quedar huérfano desde muy pequeño. En los cómics, sus padres Richard Parker y Mary Fitzpatrick Parker trabajaban para el gobierno como agentes encubiertos, pero lamentablemente fueron asesinados por Cabeza de Cereza Red Skull. Peter llega a su casa todo enfermo después de ser mordido por la araña, uniendo su genética con la del arácnido, cayendo desmayado. Por cierto, el póster que vemos aquí es del famoso juego conocido como Calabozos y Dragones. Mientras tanto, en Oscorp, Norman decide utilizar su potenciador en él al no tener opción. El Dr. Storm no quería, pero Norman era terco como una mula. Así que después de inhalar el vapor y morir brevemente, revive como un loco súper fuerte asesinando al Dr. Storm. Al día siguiente, Peter se levanta musculoso y con una excelente visión, además de que su cobija parece tener vida propia porque en un momento la vemos de lado y luego encima de él, y una mano súper extraña que aparece en el espejo. Peter, además de tener un póster de Albert Einstein, también tiene un póster de Elektra Natchios, heroína de Marvel e interés amoroso de Daredevil. Después de que el pervertido de Peter ve a Mary Jane por la ventana, ¿ven el coche que está aquí? Bueno, ese coche es un Delta 88 y es del director Sam Raimi. El director siempre presenta este coche como un modo cameo en cada producción que hace, básicamente como la camioneta de Pizza Planeta en Pixar. Harry encuentra a Norman tirado y sin recordar nada.
Bueno, eso fue lo que dijo, para luego ser avisado de que el Dr. Strong había muerto. Mientras tanto, Peter se encontraba en la prepa desayunando cuando de repente Mary Jane se tropieza con un charco de jugo, lo que activa a Peter su sentido arácnido atrapándola junto con su desayuno. ¿Sabías que para esta escena se tuvieron que realizar 156 tomas ya que no fueron efectos de computadora y se utilizaron pegamentos e imanes para sostener los elementos de la charola? De hecho, el pegamento se puede apreciar abajo de la manzana. Un tenedor queda pegado en la muñeca de Parker, lo que hace salir su telaraña, la cual se queda pegada a una charola y es arrojada a Flash. Sin embargo, mi pregunta aquí es, ¿qué diablos pasó con el charco de jugo? Y si fue el conserje, qué eficiente. Flash quiere vengarse de Peter, pero Peter le da la paliza de su vida dejándole la cara llena de popó. Esto asusta a Mary Jane, así que Peter escapa, descubriendo sus super habilidades como adherirse a las paredes, el super salto y por supuesto las telarañas. Llegándole una demanda de DC al mencionar Up, Up, Away y Shazam. Bueno, en realidad no hubo demanda, pero sí es una referencia a esos supers. En los cómics, la telaraña de Peter no es orgánica. Él construyó unos dispositivos de nombre lanzatelarañas que podían lanzar el adhesivo de su invención. Con el tiempo fue mejorando mediante recargas que lleva en su cinturón, además de un sistema rotatorio. Peter, con el fin de impresionar a Mary Jane, decide comprar un auto echándole un ojo a un Alfa Romeo convertible. ¿Sabías que este auto se comercializaba con el nombre de Spider? Qué referencia, ¿no? Peter, al no tener dinero, decide adentrarse al mundo de la lucha libre para obtener algo. Así que pone manos a la obra y decide diseñar su propio traje. ¿Sabías que las manos que dibujan no son de él, sino del dibujante y escritor de cómics Phil James? Y no solo eso, también tenemos una referencia al superhéroe conocido como Mantarraya, el logo de Black Widow, además de una versión casera de un traje de Peter en la versión Ultimate. Al día siguiente, Peter demuestra su destreza con la telaraña, habiendo errores de nuevo en la Matrix, derribando y destruyendo un cohete, además del cuadro familiar, para que luego en otra escena aparezcan intactos. Y lo mismo sucede con la lámpara. Cuando Peter se dirige a pelear, obviamente mintiéndole a su tío de que iría a la biblioteca, él decide llamarle la atención por su actitud, diciéndole la famosa frase: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Sabías que esta frase originalmente pertenecía a Superman en una serie de los 50s y luego fue adaptada a los cómics de Spider-Man? Pero jamás fue dicha por el tío Ben hasta las nuevas versiones del Trepamuros. Ya estando en la arena de lucha, vemos al actor y amigo de Sam Raimi, Bruce Campbell, protagonista de la saga Evil Dead y que el mismo Sam Raimi dirigió, además de un gran cameo de la actriz ganadora del Oscar, Octavia Spencer, quien anotaba a los contendientes. Peter debió enfrentarse a Bonesaw, quien en la vida real era el luchador conocido como Macho Man y que debutó en el mundo de las luchas con el nombre de Spider. Después de que este Barba Negra hiciera papilla las piernas del holandés volante, Peter debía durar al menos 3 rounds con este luchador, pero el chico era demasiado fuerte y lo vence antes, recibiendo menos dinero de la cantidad acordada. Pero luego ese dinero es robado por un delincuente a quien Peter deja escapar asesinando a su tío Ben en la calle. En los cómics, Peter deja ir a ese mismo delincuente, solo que él no se encontraba luchando sino en una entrevista para la TV. El tío Ben es asesinado en su propia casa porque el delincuente buscaba un dinero supuestamente escondido en esa vivienda. Peter, enfurecido, decide atrapar al delincuente. El techo del auto está lleno de hoyos y luego no, y al parecer el delincuente tenía mucha habilidad con sus manos, porque luego de perder su pistola saca un cuchillo y recuperando de nuevo su pistola. ¡Wow! Pero el tipo es demasiado torpe y cae al vacío. En los cómics, Peter, enfurecido por la muerte de su tío, va tras el ladrón igual que en la película, solo que mientras lo hace, Mary Jane descubre su identidad, además de que también el delincuente muere, pero a causa de un infarto al ver a Peter. Después de eso, Peter regresa a consolar a su tía. Y ya habían pasado 15 días y el general se dirigía a Quest a revisar el nuevo exoesqueleto, pero de repente son emboscados por el duende haciéndolos explotar. Y nada de eso hubiera pasado si hubieran ido a Stark Industries. Peter se gradúa, Mary Jane termina con Flash y Harry aprovecha la situación. Peter, al acordarse de su tío, decide luchar por la justicia portando un nuevo traje, preguntándonos cómo pudo hacer un traje tan perfecto siendo un chico que jamás ha tenido conocimientos de costura. ¿Recuerdan al holandés volante, ese tipo que quedó sin piernas? Supuestamente existe un cómic preludio que nos revela que su hermano fue quien confeccionó el traje de Spider-Man como agradecimiento por vencer a Bonesaw. Interesante, ¿no? El traje es muy similar al de los cómics, solo que las arañas de enfrente y de la espalda son un poquito más chonchas. Sus ojos tienen la habilidad de tener expresiones y unas telarañas debajo de sus axilas, para que estas no le apesten. No, en realidad estas telarañas lo ayudan a planear por los aires. Continuando con la historia, Peter, portando su nuevo traje, comienza a hacer justicia deteniendo a todo delincuente que se encuentra, llamando la atención de todo Nueva York. ¿Sabías que en realidad ellos no son actores, sino gente que la producción se encontró por la calle? A excepción de esta persona, quien es nada más y nada menos que la famosa actriz Lucy Lawless, reconocida por su papel de Sheena, princesa guerrera, de la cual Sam Raimi fue productor. Mucha gente comenzaba a ver a Spider-Man como un superhéroe, pero otros lo consideraban una amenaza. Especialmente JJ Jameson, dueño y director del periódico El Clarín. Vemos también al trabajador Hoffman, quien es hermano de Sam Raimi, llamado Ted, y quien también tenía un papel en la serie Sheena como Hawks. Robbie, otro
trabajador del Clarín le dice a Jameson que Spider-Man vende mucho, pero que Eddie no ha podido fotografiarlo. Así es, refiriéndose a Eddie Brock. Mary Jane se muda a la ciudad para cumplir su sueño de ser una gran actriz, pero solo consigue un trabajo de camarera. Y aquí hay otro fallo en la realidad. Este señor no deja de aparecer en diferentes puntos. Mírenlo, ahí está de nuevo. Y otra vez, Peter se muda con Harry a un departamento en la ciudad, y esto lo hace para estudiar con el Dr. Connors, quien después se convertiría en el Lagarto, y sobre todo probar suerte trabajando como fotógrafo en el Clarín, y obviamente fotografiándose a él mismo. Jameson parece ser mago porque justo cuando ve las fotos de Peter, una cambia de aspecto instantáneamente. Strange, creo que tienes competencia. En la parte trasera podemos ver una portada de un hombre llegando a la luna, haciendo una referencia al hijo de JJ Jameson, quien es astronauta. Él en los cómics se convierte en un hombre lobo. Vemos a la secretaria de Jameson llamada Betty, quien en un principio estaba considerada para interpretar a Mary Jane Watson. Es linda, ¿no? Mientras, en las instalaciones de Oscorp, todo el comité se encontraba en junta para despedir a Norman, donde vemos un cameo del famoso empresario llamado Summer Redstone, quien fuese dueño de la mayor parte de Paramount Pictures. Vemos que Norman tiene una bonita dentadura, sin embargo el actor Willem Dafoe tiene una abertura entre sus dientes, y esto lo notamos cuando se habla a sí mismo en el espejo. Al día siguiente se celebra el Festival de Unión Mundial, donde vemos un cameo de la famosa cantante llamada Macy James. Peter se encontraba cubriendo el evento mientras veía a Harry y a Mary Jane en el balcón. En eso el duende aparece asesinando a todo el comité de Oscorp. Vemos el cameo del dios Stanley salvando a una pequeña y a la pareja más distraída del mundo, quien primero huye del derrumbe pero luego se voltea para que Peter lo salve. Qué raro, ¿no? De pronto vemos otra referencia a Superman. Todo el mundo preguntando, ¿quién diablos es el Hombre Araña? Mientras tanto Peter. En fin, Spider-Man y el Duende Verde mantienen una pelea junto a los extras más terribles del mundo. Norman habla sin mover la boca y a Mary Jane le cambia el rostro justo antes de caer. La araña descompone el aerodeslizador del duende, rescatando a Mary Jane de caer al vacío. Después ella rompe las leyes de la física porque su cabello se mueve justo a la dirección contraria al viento. ¿O será su buen fijador? El duende habla con Norman para proponerle la gran idea de reclutar a Spider-Man como aliado. Así que él va al Clarín para investigar al chico que le toma las fotos. Y Jonah Jameson, como buen sujeto, no se lo dijo. Y yo creo que Norman no ha de leer bien el periódico porque debajo de las fotos del trepamuros aparece el nombre de Peter Parker. Yo creo que le falla la vista y no alcanza a ver las letras pequeñas. El duende duerme a la araña y le hace una propuesta de colaboración, dejándole unos días para que lo piense. Mary Jane se topa con Peter llamándolo tigre como lo hacen los cómics, y luego se topa con unos maleantes. Llega Spidey, la rescata, y ahí notamos unas ventanas mágicas que se rompen y luego se restauran como si nada, terminando con un dulce beso bajo la lluvia. Y menos mal que Peter traía máscara, de lo contrario ella le hubiera picado un ojo. Y saben a qué me refiero. Al día siguiente, Peter rechaza la propuesta de unirse al duende mientras pelean en un edificio en llamas, terminando con una herida en su brazo. Peter llega a su departamento justo a punto de celebrar el Día de Gracias con todos. Y es ahí donde vemos esta sudadera con el nombre de Tamakawa, un famoso campamento del que Sam Raimi es dueño. Una gota de sangre cae y Norman comienza a sospechar, pero confirma que Peter es el Hombre Araña cuando ve la herida de su brazo. Se dice que tanto Norman como Peter estaban vestidos justamente como sus contrarios, demostrando un modo encubierto. Peter vestido de verde y morado y Norman de rojo y azul. El duendecillo, al saber que el Hombre Araña es Peter Parker, decide atacar a sus seres queridos, comenzando con la tía May, explotando su casa y llevándola al hospital. Y más descaro no puede existir cuando la tía May nombra a Peter como Superman. ¿Esto es DC o es Marvel? Por favor, que alguien me explique. Harry ve muy amorosos a Peter y a Mary Jane, diciéndole a su padre que la ama desde niños. Así que la secuestra junto con un grupo de niños, tirándolos al vacío para que Peter tome una decisión de rescate. Y obviamente el chico hace bien su trabajo, rescatando a la niña gritona y a los niños en un bote, tripulado por el actor Robert Kerman. Y si tú eres menor de edad, por favor no lo googlees. El duendecillo se lleva a la araña hacia una casa abandonada donde le rompe toda su mandarina, sacándole todo el mole de la nariz, el cual desaparece de la nada. Peter toma todas sus fuerzas y lo derrota. Norman revela su identidad mintiéndole al chico para asesinarlo con el aerodeslizador, mientras la araña salta con su sentido arácnido, quedando el duende clavado con su propia arma. Ok, ¿sabías que este último enfrentamiento es una clara referencia al cómic Spider-Man número 122? El Duende Verde originalmente secuestra a Gwen Stacy justamente en un puente. Lamentablemente ella muere al momento en el que cae. Esto hace enojar muchísimo a Peter, enfrentando y medio matar a golpes al duende, terminando con su vida de la misma forma en que murió en la película. Continuando con la historia, Peter deja el cuerpo de Norman en la casa de los Osborn, donde Harry lo culpa por el asesinato de su padre. Justamente en el funeral, Mary Jane le dice a Peter
Peter que lo quiere, pero él sabe que no puede estar con ella por el hecho de ser el Hombre Araña. El macho le dicen. En fin, esta historia no posee una escena postcréditos como estamos acostumbrados. Sin embargo, justo antes de que acaben los créditos, escuchamos el soundtrack de la famosa serie animada del Hombre Araña de los años 70, de donde han salido una gran cantidad de memes. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un buen like, déjame abajo un bonito comentario, pero sobre todo te invito a que te suscribas a este canal. Actives la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada que suba un nuevo video. Mi nombre es Tony Stark y te amo 3 millones.